Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven. Saludo especialmente a los radiovidentes del norte que nos escuchan y nos ven en Antofagasta. A aquellos que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también en la región metropolitana, y a todos los radiovidentes sureños, desde la frontera hacia el sur, en Temuco y también en Punta Arenas, a través de las antenas de Radio Polar FM, que se suma a la transmisión desde el jardín por Radio Pauta. Estoy caminando como todas las tardes por mi jardín, estoy regando el jardín porque hace mucho calor y puse música que no se escucha, tal vez ustedes no la escuchan, pero siempre pongo música que me acompañe. Me gusta el silencio, pero también me gusta conectarme a través de la música a alguna emoción y también a una idea, siempre rumiando esa frase de Federico Nietzsche que decía en una carta que le envió, me parece, a un amigo después de ir a ver un concierto de Wagner: sin la música la vida sería un error. Y hay veces que le encuentro razón. Y creo que hay alguien que le debe encontrar más razón que yo aún. Alguien que ha dedicado su vida a la música, es un destacado director de orquesta, coros y pianista argentino, que además de dirigir destacadas orquestas y conjuntos musicales en distintos países del mundo, ha bajado del Olimpo de los músicos para llevar la música a públicos amplios, para compartir esa música, para sanar a través de la música, para conectarnos con las emociones y las ideas a través de la música. Estoy muy contento porque hoy día caminará conmigo aquí en mi pequeño jardín al sur del mundo Sergio Feferovich, quien además va a dictar el 30 de enero un taller de bolsillo. Yo he compartido con ustedes otros interesantes talleres de bolsillo, cuyo título es Ideas que nacieron de las corrientes musicales. Él mismo nos va a explicar un poco en qué consiste ese taller. Sergio, qué gusto y te agradezco tanto que hayas venido a acompañarme, a conversar conmigo y con nuestro público aquí Desde el Jardín. Hola, Cristian. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar en contacto. Y bueno, me gusta mucho la idea del jardín radial o del jardín video transmitido. Me gusta mucho porque, bueno, la imaginación es muy importante para todo y, bueno, para la música también, ¿no es cierto? Claro, y uno podría hablar también de un jardín musical, ¿o no? ¿Cómo lo verías tú, ese jardín musical? Mira, la mayoría de los compositores clásicos se inspiraron mucho en la naturaleza. Algunos dejaron fe en sus obras, por ejemplo, Antonio Vivaldi, sin ir más lejos, que compuso Las Cuatro Estaciones, que son 4 conciertos para violín, en donde él se basó en las estaciones del año, pero había muchos otros, por ejemplo, Brahms o Mahler, que se inspiraban, o sea, todos los veranos iban a pasear por el lago, por el bosque, y esos eran los momentos más fértiles a nivel compositivo. Así que la naturaleza y la música están ligadas de una manera, te diría, son hermanas, porque, bueno, no solamente por la inspiración, sino por la cantidad de obras que hacen alusión a la naturaleza. Dije Vivaldi, de la Sinfonía Pastoral de Beethoven, en fin, un montón de obras que han tratado de retratar con sonidos lo que pasa en tu jardín, por ejemplo. Oye, Sergio, bueno, yo te presentaba, tú eres director de orquesta, eres pianista, has hecho un doctorado en música en Estados Unidos, fuiste director titular de la Orquesta Sinfónica, tú me corriges si me equivoco, en la información que doy, Nacional de Honduras, has sido director invitado con coros y orquestas en distintos países, en Estados Unidos, en Francia, en El Salvador, pero me parece que en el último tiempo te has dedicado a llevar la música, yo decía, a públicos amplios y a producir experiencias musicales. Por ejemplo, leo acá el titular de una suerte de espectáculo que tú das
que se llama La Vuelta al Mundo en un Violín, ¿no? Eh, y te he visto charlas muy interesantes en internet, tú con tu piano y conversando con un público y llevando la música, sacándola un poco del encierro más académico, por decirlo así, y llevándolo a conectarse con el público directamente. Sí, se basa básicamente en ver, no sé si sabes que Miguel Ángel decía que él veía la escultura en el bloque de mármol y lo que hacía era quitar lo que hacía que los demás no la vieran. Y yo veo en esta música una escultura tan maravillosa y me da pena que tan poca gente acceda, o sea, que la gran mayoría de la gente no escucha a Bach o a Mozart, cuando son genios paradigmáticos, son genios que nos van a guiar siempre en el camino de la música. Y después de hacer música para públicos musicales, me di cuenta que hay todo un terreno muy fértil de, volviendo a la naturaleza, ¿no? Terreno muy fértil de gente que cuando le explicás, cuando le sacás lo que sobra, cuando le mostrás la escultura, ellos reaccionan de una manera muy positiva. Así que últimamente estoy dedicándome más a hacer música para no músicos, tratando de traer más gente para este lado, ¿no? Del arte, que no solamente se manifiesta en la música, sino también en las artes. O sea, ¿cuánta gente lee poemas, por ejemplo? ¿Cuánta gente lee algo de Platón, algo de filosofía? La verdad que es un conocimiento tan inabarcable que por lo menos tener un acceso mínimo, o sea, no digo ser especialista en nada, porque nadie lo es, pero sí pasar, como dijo alguien alguna vez, pasar por esta vida sin haber escuchado una vez la misa en si menor de Bach, por ejemplo, es algo que no le debería pasar a nadie. O sea, alguna vez tendrías que escucharla, por lo menos para saber de qué se trata. Y después dirás si te gusta o si no, pero bueno, mi trabajo últimamente está tendiendo no tanto a dirigir las grandes orquestas en los grandes teatros, sino a lo más cotidiano, ¿no? Y justamente las presentaciones que vos mencionabas tienen que ver con eso. O sea, estoy haciendo un espectáculo que se llama La música de las ideas, que es justamente hablar de la música en términos cotidianos. Y el taller de bolsillo que voy a hacer es un taller especialmente diseñado para gente que no sabe música, que nunca estudió nada, porque siempre pensó que eso hay que entender, eso es muy difícil. Y yo cada vez me convenzo más, y lo compruebo en los cursos que doy, que es música para todos, ¿no? Y es cuestión de que la gente tenga la disposición y la amabilidad de sentarse con los oídos abiertos y con la cabeza abierta sobre todo. Y de a poquito van a empezar a entrarle a esto que una vez que le entras a la música clásica se transforma en un vicio muy sano, ¿no? Un vicio que te acompaña por el resto de tu vida. Claro, a propósito de lo que tú decías de la poesía, acá un poeta chileno, Nicanor Parra, poeta y antipoeta se definía él, decía en un famoso poema, hay que bajar a los poetas del Olimpo, ¿no? Hay que sacar y llevar a la poesía a la calle. Un poco es algo parecido esta operación, ¿no? Ah, Es, sí. saliste del Olimpo del director de orquesta, de la música hecha en un ambiente de música culta, de público que sigue esa música culta, y llevarla a públicos más amplios, ¿no? Pero Eh, además ese Olimpo y ese público de música se está acabando. O sea, si no hacemos algo justamente para bajar del Olimpo y para incorporar más gente, las audiencias de los conciertos son cada vez gente más grande, lo que ves son muchas canas, mucha gente calva y pocos jóvenes, ¿no? Entonces, está bueno renovar el público y ese espectáculo que vos mencionaste, La Vuelta al Mundo en un Violín, era un espectáculo de música clásica para chicos sobre todo. Y que además de tener muchos premios, era precioso, hacíamos música de diversos países y los chicos escuchaban a Mozart, a Vivaldi, a Brahms con una apertura que tienen los chicos, ¿no? Que no tienen prejuicios y que no están juzgando si es música clásica o no, y reaccionaban muy bien. Por supuesto que todo tiene que tener, o sea, no es lo mismo, como dice Adrián Paenza, un pedagogo matemático argentino, yo no te puedo invitar a vos a jugar al fútbol y decir, mira, vamos a jugar al fútbol, ponete en la barrera y yo pateo, ¿no? Y en realidad eso no es el fútbol. Está bien, es parte, es lo mismo que te dijera, bueno, quiero que disfrutes de la música clásica. Vení, te voy a invitar a ver una ópera de Wagner que dura 5 horas, ¿no? Como primer acercamiento. Y no es la forma, obviamente. Así como para jugar al fútbol no vas a ponerte en la barrera como primera aproximación. Y este curso y los cursos que doy en general tienen eso, ¿no? Tienen una aproximación amable, porque a todos
nos da cierta vergüenza mostrarnos ignorantes en algo, ¿no? Y la música, como es siempre perfeccionista, o sea, como siempre se puede hacer mejor, la música nos iguala. Porque ¿quién puede decir, yo sé de música? ¿Quién puede decir? Después de estos tipos, a veces mencioné, no sé, si vos sos un cirujano, viene una persona con una enfermedad muy grave, vos la operás, la curás y te sentís Dios. Vos sentís que le salvaste la vida a esa persona. Ahora, si vos sos músico, vos podés tocar una versión maravillosa de una sonata de Beethoven, maravillosa. Pero aunque sea maravillosa, tenés ahí la sombra del que escribió esa obra. Entonces Beethoven siempre está como Beethoven o el compositor que sea, está como mirándote de arriba, diciendo, bueno, tocaste muy bien, pero Dios no sos, Dios soy yo, ¿no? Entonces, por eso la música nos iguala, porque todos somos ignorantes. El tema es, bueno, poder ser un poquito menos ignorantes, ¿no? Tratar de acercarnos a la música desde un lugar mucho más lúdico, mucho más de placer, y no tanto de esta cosa solemne, ¿no? Que muchos músicos lamentablemente confunden con ser serio, ¿no? Yo siempre luché contra eso y aprendí que uno puede ser un buen director y un buen músico sin ser solemne. A propósito de la solemnidad Sí, y la seriedad, perdón, Sergio, te escuché en una sesión que hiciste con un público tocando el piano, hablando, por ejemplo, del humor en Beethoven, algo que en general no se habla. no, Encontrar cómo Beethoven nos estaba tomando el pelo a veces en una sinfonía, le estaba tomando el pelo a los músicos y también al público. sí, Interesantísimo, ¿no? De velar esa dimensión humorística de Beethoven, que la debe haber tenido también, me imagino, Mozart y otros grandes genios. sí, sí, Beethoven no era el más gracioso de todos, pero tenía esas cosas, era más, digamos, Mozart era el humor más sutil, Beethoven era más el humor el plato de fideos en la cara, ¿no? El humor de los payasos de cuando éramos chicos. Y esa sinfonía es una broma que hace Beethoven. En realidad hay una película que se llama Heroica, que habla justamente de eso, y la escena de ese momento de la sinfonía heroica es maravillosa. Básicamente lo resumo, los que tocan el corno francés en la orquesta siempre suelen tener muchos compases de espera, muchos compases que no tocan y tienen que contar, y se ve que Beethoven tuvo ahí alguno que tocaba el corno que contaba mal y que entraba a tiempo, que entraba. Entonces, a propósito, le escribió la entrada 2 compases antes de donde debería entrar. Y se escucha una disonancia que no es de su época. O sea, evidentemente es una broma de Beethoven. Y en la película se ve como el director está ensayando esa sinfonía y cuando entra el corno dice, no, se equivocó, qué desastre. Y está Beethoven ahí que le dice al director, no es un error, que toque lo que está escrito. Y, y es una forma de mostrar que el error, digamos, un error sincero merece consideración. No tenemos que enseguida juzgarlo, porque de hecho el error, como la disonancia en música, uno puede tratar de quitarlo, pero también lo puedes usar para seguir adelante, ¿no? Y un poco Beethoven nos enseña eso, con ese error escrito a propósito. Sergio, en este taller, Ideas que nacieron de corrientes musicales, tú vas a invitar a los participantes, ¿no es cierto?, a descubrir algo que me parece muy interesante, y es que muchas ideas que han movido el mundo, ideas que han sido ideas intelectuales, ¿no? Que cambiaron el mundo, que produjeron transformaciones, nacieron en la música, eso es lo que entiendo yo, ¿no? O empezaron germinalmente en la música y luego fueron teniendo un impacto en otras disciplinas. A lo mejor la música se adelantó a veces a la filosofía, al pensamiento. ¿Cómo es eso de las ideas que desde la música contagian, entran y empiezan a Claro. transformar el mundo? Mira, no sé si es qué es previo. La música en muchos aspectos sigue a otras artes. Por ejemplo, el impresionismo surgió primero en pintura y después en música. Mm. Pero es cierto que la música refleja una época y a veces cosas que parecen desconexas terminan ocurriendo a nivel social cuando ya se dieron en la música. El ejemplo que se me ocurre es al comienzo del siglo XX, hubo un compositor, Arnold Schoenberg. Sería un poco largo de explicar el tema de la tonalidad, pero bueno, medio que la música se venía transformando cada vez más, con acordes cada vez más disonantes, hasta que hubo un tipo, Schoenberg, que dijo, bueno, vamos a romper con esto, y rompió con la tonalidad.
estamos hablando, esto se llama dodecafonismo, bueno, pero romper con la tonalidad es como decir, mira, teníamos este edificio, lo tiramos abajo. Ahora, eso pasó, casi te diría, se empezó a germinar antes de 1914, en donde empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo no digo que la música de Schoenberg haya generado la Primera Guerra Mundial, pero evidentemente había algo que estaba germinando, que se manifestó primero en la música y que después lo mostró en la sociedad, que había algo que se estaba por romper. Y de hecho, la Primera Guerra Mundial en ese momento era el fin del mundo directamente, ¿no? O sea, el mundo se destruía. Y como esos hay muchos casos, por ejemplo, el tema de lo que pasó durante el clasicismo, que es una época contemporánea al iluminismo, a la ilustración, en donde toda la idea filosófica del momento era que todo tenía que ser simétrico, comprobable, pragmático. Y la música siguió esa corriente, donde venía de toda una época muy ornamentada, muy de artilugios, donde dijeron, bueno, paremos con esto, ya no nos gusta más tanta ornamentación, vayamos a lo simple, a lo proporcional, a lo simétrico. Y eso tiene que ver justamente con la misma época en donde ocurre el enciclopedismo, la época de Voltaire, de Descartes, en fin. Hay mucha relación y es muy interesante ver. No digo que siempre la música se adelantó, pero sí que la música refleja la sociedad y la época en la cual fue compuesta. Por eso no es raro que tanta música de la llamada contemporánea, la música del siglo XX, la música académica me refiero, sea tan difícil de escuchar. Porque para la mayoría del público, esa música representa un siglo que es el siglo más caótico de la historia de la humanidad, que es el siglo XX. Entonces, todo el XXI todavía no terminó, pero por ahí lo vamos a superar, pero siglo XX, con dos guerras mundiales y con tantos caos, tanta segregación y tantos cambios, no es raro que la música nos resulte tan caótica y tan disonante, ¿no? Bueno, Nietzsche en esta misma carta que yo citaba al comienzo, cuando dice esa famosa frase, sin la música la vida sería un error, le dice a ese amigo, la filosofía no va a poder llegar nunca a donde llega la música, porque la música llega como que llega directamente al ser, se conecta directamente con el ser. Y de alguna manera lo que tú estás diciendo es tal vez eso, que los grandes artistas musicales oyen el mundo, oyen lo que está pasando subterráneamente antes de que se manifieste, no se conecta, no sé, con el inconsciente o el inconsciente colectivo, como diría Jung. Ahí hay algo, una conexión, una sensibilidad de la música que le permite un acceso directo, tal vez, a lo que está pasando subterráneamente y que se va a manifestar después en acontecimientos históricos o movimientos, no sé. Sí, puede ser, puede ser. En realidad, el compositor, como dijo alguien alguna vez, quienes pueden tomarse a la ligera cosas por las cuales la gente se preocupa, puede preocuparse por cosas que la gente se toma a la ligera. Y el compositor, en general, los compositores geniales que nos precedieron, eran seres muy sensibles a lo que estaba pasando. Entonces no es raro que su sensibilidad los hiciera escribir las obras que escribieron y que describieran un contexto que por ahí para el común de la gente, más preocupada por lo cotidiano, no era tan obvio y que, bueno, que después se manifestó casi como si fueran los astrólogos de la época, ¿no? Pero ya te digo, no quiero decir que siempre la música anticipó, a veces fue posterior, o sea, la música representa la sociedad en la que se compone, pero a veces, digamos, no la anticipa. Sí hay casos que sí se anticipan, pero me parece interesante ver esta relación entre lo que pasaba a nivel social y cómo era la música que se componía. Por eso me gusta este taller porque, bueno, es una especie de introducción a todos estos temas. Oye, Sergio, y tú que estás conectado con el público, haces estos espectáculos, ¿cuál es la música que se conecta más con nuestro tiempo? Que se puede conectar más tal vez con las nuevas generaciones. Estoy hablando de los músicos de repertorio clásico, porque claro, podríamos decir hay músicos rockeros, hay mucha música muy interesante, popular, pero esa música que está corriendo hoy día el riesgo de perder su público, ¿cuál de los músicos te parece a ti que sea un músico contemporáneo de nuestro tiempo, Claro. hoy? Mira, el gran tema, vos sabés que cuando Bach vivía y componía, había
100, 200, 1000 compositores más, además de Bach. Mm. Pero sobrevivió Bach, y Händel y Vivaldi de esa época. Hoy nos falta un poco el filtro de la historia, porque hay muchos compositores muy buenos. Ahora no sabemos cuál se va a seguir tocando de acá a 50 años. Stravinsky, cuando compuso La Consagración de la Primavera en el comienzo del siglo XX, fue abucheado y le tiraron cosas, y decían que eso no era música, y hoy Stravinsky es un clásico. Y algunos contemporáneos de Stravinsky no perduraron. Te diré que hay compositores hoy muy buenos como Eric Whitaker, como Ola Yellow, como, bueno, mismo Leonard Bernstein, que no es tan contemporáneo, pero ya sabemos que se transformó en un clásico y que sus obras este, van a perdurar, o Aaron Copland o Roger Sessions, en fin, son todos compositores que con un lenguaje nuevo hicieron obras que yo creo que van a perdurar. Ahora, esta pregunta de quién es el Beethoven de esta época, no la podemos contestar hoy. No podemos, o sea, habría que contestarla de acá a 50 años. Ok, no podemos contestarla, pero sí podríamos tal vez pensar cuál contemporáneo de los clásicos, por decirlo así, un Bach, un Beethoven, un Mozart, un Vivaldi, un Chopin, o sea, un Mahler, crees tú que es un compositor que puede conectarse más con el estado de ánimo de nuestro tiempo? Bueno, en realidad la historia te hace ver los compositores de una manera distinta que como se los veía en su época. Por ejemplo, a finales del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX había dos bandos. Estaba el bando de los fanáticos de Wagner y de Liszt, que eran los que de avanzada, y estaba el bando de los fanáticos de Brahms, que eran más o Brahms o Bruckner, que eran más los tradicionalistas, los conservadores. La historia demostró que el verdadero revolucionario de esa época fue Brahms, este cual tintaba de conservador. Brahms, cuando estrenó su primera sinfonía, le decían que en realidad había hecho la décima de Beethoven, ¿no? Porque siguió más o menos el estilo de Beethoven, pero hay cosas de la obra de Brahms que son muy adelantadas a su época, y creo que cuando, digamos, qué se conecta con cada uno depende un poco del estado de ánimo de cada uno, pero creo que hay compositores que trascienden su tiempo. Por ejemplo, Eric Satie, un compositor francés, catalogado como impresionista, pero un compositor distinto a todos, lo podemos escuchar hoy y seguramente a cada uno le va a llegar de una manera muy especial, porque así como se adelantó a su tiempo, logró que su música fuera siempre actual. Y uno escucha una gimnopédie, por ejemplo, que son esas obras para piano muy cortitas y muy livianitas, pero llenas de expresividad. Me parece que ese puede ser una buena forma de conectarse con alguien que vivió hace 200 años o 150 años, pero que su música lo trascendió. Y cuando escribió esa música era totalmente fuera de lugar. De hecho, hay muchas anécdotas de Satie que los críticos, como siempre los críticos, viste que se dice que los críticos saben leer música pero no pueden oírla, ¿no? La vieja crítica a los críticos. Los críticos le dijeron una vez a Satie, que tocó un concierto, le dijeron que su música no tenía forma. Y él, mofándose, o sea, no tenía una estructura, mofándose de los críticos, compuso los preludios en forma de pera, que son la misma música que había compuesto antes, pero la partitura tiene forma de una pera, como para mostrarles riéndose de ello. Y después compuso los preludios flácidos para un perro, ese era el título de los preludios, y un crítico dijo que esa música era mentira, entonces después sacó otros sets que lo llamó los verdaderos preludios flácidos para un perro. Así que ese tipo de humor, totalmente fuera de su época, hoy parece, cuando escuchás los nombres de los grupos de rock que se llaman Soda Stereo, los Redonditos de Ricota, o los mismos Beatles, bueno, ya Satie lo hacía en 1850 eso, de poner preludios flácidos para un perro a un sitio. Entonces digo, uno se puede conectar con mucha música. Bach es inmortal. Vos escuchás Bach y te sigue pareciendo escrito o compuesta ayer esa obra, ¿no? Porque nos interpela como seres humanos y nos emociona. Así que no sé si respondí exactamente a tu pregunta, pero me parece que toda esta música bien llevada y un poco bajada del Olimpo, como decías,
interpela a todos los seres humanos que se quieren abrir, ¿no?, a escuchar este tipo de propuestas. Tú has trabajado también en musicoterapia, entiendo, o en talleres de musicoterapia. Y me En gustaría realidad que no soy musicoterapeuta, pero sí soy docente de la Universidad de docente. Buenos Claro. Aires en la licenciatura en musicoterapia. Ya, y me gustaría que me Eh, hablaras brevemente de eso, de la musicoterapia, la música como sanación. ¿Qué has aprendido tú de eso que podrías compartirnos? Mirá, en la facultad, yo hace 25 años que doy una materia de música y hace 10 años, a pedido de los alumnos, formamos un coro, pero no un coro para cantar conciertos, sino un coro para ir a hogares, geriátricos, lugares de internación. Y ahí comprobé el poder que tiene la música para mejorar la vida de las personas, ¿no? Una anécdota que seguramente escuchaste, que conté, es que una vez fuimos a cantar a un hogar de ancianos donde la gente que estaba ahí estaba muy, muy deteriorada realmente, en silla de ruedas, escuchando lo que podían. Y en un momento el coro cantó un tango y cuando cantó ese tango se ve que a uno de ellos ese tango le representaba algo muy propio, entonces se levantó de la silla y empezó a cantar con el coro y todos los chicos del coro se emocionaron mucho y esa persona, durante ese momento que duró el tango, fue joven de vuelta, fue una persona vital y terminó el tango y se volvió a sentar en la silla y volvió a la actitud pasiva que tenía, pero se sabe que la música se aloja en una parte del cerebro que es muy, muy interna y muy primitiva. Por eso la música es lo último que perdemos. Podemos tener Alzheimer, podemos tener problemas de memoria, pero siempre nos vamos a acordar de la música que escuchamos cuando éramos chicos, la música con la cual bailaste esa primera canción con tu enamorado o enamorada, o la música que te cantaba tu papá o tu abuelo cuando eras chiquito. Así que, ni que hablar de lo que ayuda la música cuando querés salir a hacer gimnasia, a correr, te pones música muy rítmica, o si querés meditar, te pones música más tranquila. O sea, la música genera, así como eso que dicen que una pena compartida se transforma en media pena y una alegría compartida en doble alegría, cuando escuchás música y estás alegre, la música alegre te hace estar doblemente alegre. Y cuando estás triste, pones música más melancólica, sentís media pena, porque estás compartiéndola con ese compositor, ¿no? Así que, Eso me pasa este, con Schumann. Cuando escucho a Schumann, estoy en estado mira, melancólico, tienes razón, me siento acompañado en mi melancolía por Schumann, ¿no? totalmente, porque los músicos tenemos esa suerte, ¿viste? Uno de los grandes dilemas de la sociedad hoy es la soledad. Hay mucha gente que está sola, mucha gente que no sabe cómo salir de la soledad. Bueno, la música es una gran aliada en eso, porque escuchás música y de repente vos decís, ah, este tipo me entendía, ¿no? Compuso esto y yo me siento parte, ¿no?, de esa genialidad. Y bueno, Schumann es un tipo que lamentablemente murió loco, murió muy joven, pero que tenía este don de escribir melodías trascendentes, Mm, melodías sí. como la de la canción La Trucha, ¿no? O esos líderes, esas canciones que son un poema hecho sonido. O sea, las canciones tienen un texto, por supuesto, pero si no tuvieran texto, igual te emocionarían, porque describe con los sonidos tan bien el texto que estaba musicalizando que bueno, fue uno de los, Schumann justo con Schubert, fue uno de los que inventó, podríamos decir, el ciclo de canciones, que es la gran forma desarrollada durante el romanticismo. Antes había canciones sueltas, pero la idea de toda una serie de poemas musicalizados que cuentan una historia, eso se inventó en el romanticismo y Schumann y Schubert fueron los grandes responsables. Cuando contaste la historia de cuando fueron a acampar ahí al hogar de ancianos, me recordé una escena de la película de Subiela, Hombre mirando al sudeste, en un psiquiátrico que están escuchando Beethoven, el himno de la alegría, y todos los pacientes, los locos, entre comillas, empiezan a bailar y se produce una verdadera revolución al interior del psiquiátrico con esta música, ¿no? Sí. Es una escena memorable y yo te quiero agradecer, Sergio, de habernos acompañado esta tarde en el jardín, invitar a todos los que nos escuchan, si se interesaron en todo lo que Sergio nos compartió, participar en este interesantísimo taller de bolsillo que parte el jueves 3 de enero a las 20 horas. Jueves Ideas que 30, perdón. nacieron
Jueves 30 de enero, perdón. Jueves 30, son dos jueves solamente, ¿eh? El jueves 30 y jueves 6, creo. Perfecto. Ideas que nacieron en las cornetas musicales se pueden inscribir en talleresdebolsillo.com. Sergio, fue un gusto conversar contigo sobre esa música. Cristian. Y bueno, a seguir paseando por el jardín, que me gustó mucho la propuesta. El jardín de los sonidos, en tu caso. El jardín de los sonidos, gracias, un placer. Un gran abrazo y nosotros nos encontramos mañana, queridos y queridas radiovidentes, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.